Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto compartir nuevamente una tarde con ustedes. Hoy será para hablar de cruceros, de Rusia. Para mi gusto, el crucero más interesante que tiene Politours. Yo siempre soy muy personal para decir las cosas. Creo que este crucero fue con el primero que empezamos en su momento, en el año 2001. Y para mí tiene unas características totalmente distintas de los otros cruceros nuestros. Seguramente a lo largo de lo que vaya a comentar, yo siempre, cuando comento Rusia, es un país que le tengo mucho cariño por la parte cultural. Creo que es un país que tiene mucha cantidad de complementos a poderse conocer y a visitar. Es un país que aún así, pese a que los últimos 40 años ya está abierto al mundo de una forma distinta, sigue llamando la atención. Indudablemente que es el país más grande del mundo en superficie y tiene zonas muy diferentes. Y si bien hoy día vamos a tratar una sola, que es la de las dos grandes ciudades y la vertiente del río Volga que transita de una ciudad a otra, creo que es un país muy diferente y una cosa que digo siempre, a mí que me ha gustado la historia, la arquitectura de los países, creo que es un país que refleja algo totalmente diferente de lo que uno puede encontrar en el resto del continente europeo. Para mí eso es lo más llamativo de Rusia, que para aquel que viene de Latinoamérica, yo que soy latino, llegar a conocer Rusia te abre los ojos de una forma diferente ante el país, porque es un país que, como yo decía antes, si bien los últimos 40 años ha estado abierto, es un país que ha soportado un régimen comunista muy largo, anteriormente una cultura de zares, que también la tuvo sometida a un régimen muy medieval, donde no evolucionó, si bien tuvo algunos emperadores como Pedro I o Catalina o Nicolás que llevaron a algún desarrollo, ha sido una región muy remota dentro de lo que es Europa, con lo cual posiblemente que alguna de sus cosas interiores, de su cultura interior, ha perdurado y son cosas que yo particularmente, que he recorrido bastante el continente europeo, hay cosas que son íconos que no se pueden, no son repetidos a lo largo de otras ciudades o de otros países de Europa. Por eso es que llamativamente llama la atención este tipo de cosas. Bueno, para hacerlo un poquito más concreto, yo voy a quitarme del vídeo mío. Les comento. Climatología de Rusia. Bueno, habitualmente nuestros cruceros circulan desde mayo a septiembre. Todas las épocas son buenas para el barco. Sí haría hincapié en que mayo, indudablemente, la temperatura todavía es un poco más tenue, puede haber algún día fresco, y haría también hincapié en que fines de junio, mediados fines de junio y julio, parte de julio, se llaman las noches blancas, que es un fenómeno natural muy interesante para poder hacer, por ejemplo, con este producto, que el anochecer es a partir de la 1 de la mañana, empieza la oscuridad. O sea, hasta la 1 de la mañana hay claridad. Con lo cual pasa un poco, es un símil con lo que las auroras boreales son fenómenos meteorológicos donde la noche son menos horas de luz, con lo cual hay más luz, más luminosidad durante todo el día. Y el mes de septiembre, que nosotros casi estamos hasta fines de septiembre con este recorrido, es una muy buena época también para viajar. Si me preguntasen cuál es la mejor época para cualquier producto de Rusia, yo diría que este producto abarca casi toda la mejor época para visitar Rusia, que es mayo, septiembre, octubre.
Esa sería para mí la climatología óptima. Que se puede visitar después el destino en otras épocas, se puede visitar, lo que pasa es que las temperaturas ya comienzan a descender de forma grande y llamativa. Documentación para entrar a este país, bueno, yo según sé, los uruguayos no necesitan visado, tampoco necesitan vacunas, o sea que un país con que tener la pasaporte en regla es lo único que se necesita para este tipo de entrada. Rusia es un país muy grande, 145 millones de habitantes. Dije anteriormente que es el país más grande del mundo en superficie. Es un país que en los últimos años sigue siendo una potencia mundial por los recursos que tiene, energéticos sobre todo. Recordar también otra cosa que yo siempre llamo la atención cuando leo cosas sobre países: un cuarto del agua dulce del mundo está en la parte de Rusia, con lo cual es un país que tiene grandes recursos también, no solamente energéticos, sino también hídricos. La moneda es el rublo, se puede transitar fácilmente a lo largo de este recorrido, cambiando diariamente, cuando nosotros salimos del barco hacia el centro de las ciudades, siempre lo primero que van a hacer los guías es dejarnos en un puesto para poder cambiar moneda para aquellos clientes que quieran cambiar euros o dólares por rublos. Aquí en este producto van a llevar todas las comidas incluidas y llevan todas las panorámicas incluidas, con lo cual lo único que habría que pagar sobre el barco serían regímenes de bebidas que se excedan del régimen de bebidas o excursiones opcionales. El resto está todo cubierto. Para llegar a Rusia, indudablemente siempre la forma de llegar es a través de aeropuerto, tanto sea que el recorrido empiece en Moscú o empiece en San Petersburgo. Habitualmente, una cosa que siempre llamo la atención sobre los aeropuertos en Moscú o en San Petersburgo, de todos los aeropuertos que se utilizan internacionalmente, los aeropuertos no son céntricos en ninguna de las dos ciudades. Hay que, el trayecto normalmente en bus o en taxi es 1 hora mínima de recorrido por el tráfico que tienen estas ciudades, con lo cual es una cosa a tener en cuenta. Yo les diría, bajo mi concepto de cómo hay que tomar este producto, que cuando compren el barco, compren también los traslados, porque llegar a los puertos en San Petersburgo y en Moscú no son puertos céntricos, y esto hago hincapié en esta pequeña dificultad, porque son dos de las ciudades que nosotros visitamos que son excepciones, que no son paradas céntricas de los barcos. Nosotros hemos buscado ambos puertos de amarre en San Petersburgo y Moscú, están a 15, 20 minutos del centro. No hay parada más céntrica posible. No es que nosotros no la hayamos podido adquirir y tener el barco más cerca. No la hay, no la hay. Y Politur lo que ha buscado, tanto en San Petersburgo como en Moscú, es que a menos de 100 metros donde tenemos el barco anclado, tenemos parada de subte o de metro. Con lo cual, aquel cliente que quiera moverse posteriormente al horario que tenga con nosotros de visitas, que quiera moverse por su cuenta, se podrá mover en subte hasta el centro de la ciudad o conocer por su cuenta lo que le haya quedado por conocer. Repito, las comidas están todas incluidas, siempre desayunos a partir de las 7:30 de la mañana, almuerzos a partir de las 13 horas y cenas a partir de las 20:30 está abierto el salón comedor. Las comidas están incluidas y la primer bebida en todas las comidas, o sea, la primer bebida de los almuerzos y la primera bebida de las cenas, están incluidas en el régimen de pensión. O sea que si toman una Coca-Cola, una cerveza, una copa de vino, eso está incluido en el régimen. A partir de la segunda ya es pagable y se cobra el último día. Comidas típicas, compras Ale, típicas. Sí, perdona un segundo. dime. ¿Vos ya has pasado la diapositiva? No le he pasado, no le he pasado. Ah, está. No le he pasado.
Estoy hablando de Quería saber, tal generalidades. vez que se había trancado, dije No, tal. no, no, no. ¿Se ve ahí? ¿Se ve perfecto? Sí, 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 se ve bien. Sí, bueno. Dale. Yo ya me he ido para adelante. Eh, yo les estaba por comentar ahora el tema, antes de empezar ya con el recorrido, les iba a comentar generalidades de lo que es el barco. Las compras típicas en este país, habitualmente en Moscú, calle Arbat, que es la calle típica para hacer todas las compras de la gente que quiera, desde las matrioscas famosas hasta que se quieren comprar un instrumento musical, lo pueden encontrar allí. Y en San Petersburgo igual. Esto lo hago un poco como generalidad antes de comentar el producto. Bueno, yo esto lo tengo siempre puesto, idioma español a bordo, siempre. Este barco, el jefe de barco Boris, viene trabajando con nosotros hace más de 16 años. No hay trasiego de maletas, que eso para mí es muy importante. Este recorrido dura 11 o 12 días, depende a veces de las fechas de salida. Hay salidas que son de un día más, de 12 días, con lo cual los clientes no van a tener que hacer check-in ni check-out. Todas las visitas que hagamos las vamos a hacer a pie. Vamos a salir del autobús, perdón, vamos a salir del barco, vamos a subir en San Petersburgo y Moscú a un bus que está al frente, son 15 metros del barco, subiremos al autobús, el autobús nos va a dejar en plena Plaza Roja de Moscú y nos va a dejar en plena Avenida Nevsky en San Petersburgo para que podamos hacer todas las visitas a pie que están incluidas. En este caso, los amarres no son céntricos y creo que este producto es un producto ideal para salidas grupales. Bueno, acá estamos viendo la foto del barco de Konstantin Korotov. Este barco, desgraciadamente, lo íbamos a inaugurar este año 2020, lo habíamos remodelado totalmente, ahora vamos a ver los camarotes. Es un barco 4 estrellas superior o 4 anclas superior. El barco para mí, yo lo digo con todo mi cariño esto para que no quede duda, porque a veces la gente nos pregunta, ¿por qué en Rusia los barcos son más antiguos o tienen un formato más antiguo? Sí, es real. Los barcos en Rusia, todos estos barcos que ustedes van a ver, el nuestro y el de la competencia, primero que nada, todos los barcos que circulan en el río Volga o ríos rusos tienen que ser de bandera rusa. No transita por ríos rusos ningún barco que no tenga esta nacionalidad. No tiene permisos, no tiene autorizaciones. Todos los barcos que se han hecho en Rusia para circular por ríos son de la época de la Alemania democrática. O sea, estamos hablando de años 87, 88, 89. Estos son de esta época los barcos. Politur lo que hace es tomar un barco y durante 2 años ese barco lo ha remodelado y trabajamos con ese barco, una vez remodelado. Entonces, no importa el exterior del barco, sí lo que importa es el interior y lo otro que importa que indudablemente el servicio a bordo sea servicio en español. Esas son las dos cosas que yo diría que son las primordiales en este tipo de productos. Bueno, acá estamos viendo las 4 plantas que tiene el barco. Este barco tiene 208 pasajeros, es el más grande que maneja Politours. Electricidad, como ustedes están viendo, la que manejamos siempre en Latinoamérica, 220. Otra cosa que estamos viendo, los camarotes. Yo lo único que me atrevo siempre a comentar con respecto a los camarotes, para aquellos clientes que tengan problemas de movilidad, llámese bastón, llámese caminar más lento, llámese silla de ruedas, que es un tema aparte, les diría que siempre intenten sacarle para ese tipo de pasajeros la cubierta superior, que es la cubierta donde está el restaurante. ¿Por qué? Porque de esa forma el cliente va a estar y va a caminar lo menos posible dentro del barco. Si ustedes le sacan cualquier otra cubierta, va a tener que subir y bajar escalones. Este barco no tiene ascensor, no como otros barcos nuestros. Con lo cual, esto que estoy diciendo es importante para gente mayor de edad o que tenga una edad ya avanzada y que después a lo mejor ustedes le han alojado en cubierta lancha porque es mejor categoría, pero resulta ser que después tiene que bajar 10, 12 peldaños para llegar a cubierta superior.
y después indudablemente de comer, subir 10, 12 peldaños para subir a la cubierta lanchas. Entonces, esto para que lo tengan en cuenta como una pequeña, un pequeño anexo de conocimientos. Vamos a ver acá adelante el recorrido. Como ustedes pueden ver, los recorridos versión A, siempre empezamos en la ciudad de San Petersburgo, perdón, de Moscú, donde el embarque siempre es a partir de las 18 horas. ¿Qué pasa si el cliente llega antes de las 18 horas? No pasa nada. Si el barco tiene zonas comunes, el cliente podrá quedarse en el bar, podrá quedarse en el restaurante, podrá quedarse en la planta solarium, hasta que esté su camarote listo. La maleta las puede dejar en consigna, igual que en un hotel. A partir de las 2, 3 de la tarde, ya los camarotes están limpios, se le entrega la llave y a las 18 horas es la primera reunión informativa con todos los clientes que están a bordo del barco, donde se les va a dar todas lo que yo comento a partir de ahora, por ejemplo, las comidas, bebidas, excursiones, todo ese tipo de cosas se les va a comentar en esa primera reunión que hay. A partir de ahí, indudablemente viene la cena, que es el primer servicio, para aquellos clientes que llegasen después de las 9 de la noche, que ya la gente está comiendo, si no pueden adherirse al horario de la cena, van a tener la cena fría en su camarote. Supongamos que el cliente llega a partir de las 11:30, 12, 1 de la mañana, la cena fría la van a tener en su camarote sin ningún problema. O sea que el primer servicio no lo van a perder. El segundo día, que ustedes están viendo acá ya en Moscú, ya nosotros estamos en condiciones de salir a hacer las visitas, que ahora ya me detendré un poco en todo este recorrido de las visitas que se hacen. Acá vamos a ver los camarotes. Desgraciadamente, como yo decía antes, este barco este año se había remodelado totalmente, no tiene nada que ver con lo que era antiguamente nuestro barco Constantin Feeding, que fue el del año pasado. Este año se había remodelado en altísima calidad, ustedes lo están viendo, acá por ejemplo la foto del baño, lo que nosotros llamamos en España con cabina, los baños con cabina cerrados, son baños de alta calidad, las camas igual. Desgraciadamente, yo creo que como va la temporada, no sé si las salidas de septiembre se podrán hacer, creo que no, con lo cual este barco va a quedar impoluto para el año 2021, desgraciadamente sin haber recibido ni un solo cliente. Los camarotes, como siempre en los barcos nuestros, camarotes individuales, dobles y triples. Es la máxima cantidad de pasajeros que pueden entrar por camarote. No hay ninguna otra distinción. Bueno, acá tenemos un poco el recorrido que empieza en la ciudad de Moscú, como ustedes están viendo. Vamos a visitar, aparte de la ciudad de Moscú, donde podemos estar 2 o 3 días, dependiendo las salidas. Vamos a visitar Uglich, vamos a visitar Goritsi, vamos a visitar Yaroslav, que me la he comido, que es patrimonio de la humanidad. Vamos a visitar Kisi, Lago Ladoga y Lago Onega, que parecen chiquititos, pero son los dos lagos más grandes del continente europeo. Y terminamos el recorrido en San Petersburgo. Para aquellos que quieran hacer algo más, yo habitualmente siempre a la gente le digo, en Rusia, desde San Petersburgo está muy cerquita Tallinn, en los Bálticos, y desde Moscú animo a la gente que quiera a hacer, por ejemplo, Anillo de Oro, que nosotros lo tenemos en 5 días para complementar todas las ciudades que rodean Moscú. En una de ellas, Yaroslav, que está incluida. Bueno, nos vamos directamente ya al recorrido en sí. El primer día, que es el día de llegada, que yo les comenté lo de la bienvenida. El segundo día, bajamos del barco, vamos a subir al autobús. Todos los autobuses ya están designados según el camarote del cliente, según el número de camarote del cliente. Cada cliente le corresponde un guía para conocer la ciudad con su autobús. Son autobuses de 20, 22 pasajeros. Una vez que subimos al autobús, el autobús nos va a llevar hasta la Plaza Roja, que estamos viendo el Kremlin, estamos viéndolo en la foto a la derecha, esas torres rojizas.
que es lo que dan entrada a la Plaza Roja. Bueno, los clientes van a bajar en pleno centro y las visitas se van a hacer a pie. La primera de las visitas que se hace es esta iglesia que la estábamos viendo en la foto anterior, la Catedral de San Salvador, que esta es una catedral que se renovó en los años 80 con las cúpulas de polvo de oro, que es una iglesia muy llamativa. Se hace la visita interior a esta iglesia y una vez salimos de esta iglesia, que está en pleno centro ubicada, ya nos dirigimos hacia el Kremlin. Yo no sé si ustedes saben que la palabra Kremlin quiere decir fortaleza. ¿Por qué? Porque Kremlin quiere decir amurallamiento de la ciudad, de lo que es la parte más céntrica de la ciudad, donde está el meollo de la ciudad. Y bueno, acá tenemos ya la Plaza Roja, donde hay un sinnúmero de monumentos que vamos a poder visitar. El primero que se ve cuando uno entra, indudablemente, apenas atraviesa uno la puerta de entrada, al final de esa gran calle se ve la Catedral de San Basilio, famosa, su colorido, sus cúpulas, que son de un color llamativo, no son cúpulas iguales. Todo esto es visitable y se hace a pie. Yo lo único que hago hincapié de las visitas que hay en las adyacencias a la Plaza Roja, la única visita que siempre les digo a los clientes que tengan en cuenta por el tiempo, que nosotros no la damos, es al mausoleo de Lenin. Esa visita demora muchísimo tiempo por la seguridad. A la gente tiene que dejar hasta los abrigos, mochilas, etcétera, todo lo que lleve para poder pasar adentro del mausoleo de Lenin. Para aquellos clientes que quieran hacerla, que la pueden hacer una vez que hayan terminado con nosotros las visitas, se puede hacer o la pueden hacer en el momento que consideren si lo tienen libre, pero sí les digo que esta es una visita no tanto por el tiempo que se pierde dentro, como por el tiempo que se pierde para poder acceder a ese sitio, para que usted tenga en cuenta de por qué no se hace esta visita dentro del contenido normal que tiene esta plaza. Bueno, acá estamos viendo lo que sería la municipalidad de Moscú, que es el edificio rojo, y a la derecha los grandes almacenes BOOM, que son los almacenes donde todo el mundo va a comprar, como sería el Corte Inglés acá en España, donde habitualmente uno puede conseguir desde una aguja hasta lo que quiera, no debía decir un Mercedes-Benz, pero casi, todo lo que quiera conseguir lo puede conseguir ahí. No son baratos, pero indudablemente son las tiendas de moda en Moscú, una de las zonas de moda, o la gente suele ir, aunque sea a mirar y a dar vuelta. Acá tenemos otra foto de los almacenes BOOM, iluminados totalmente. La verdad que esta plaza, yo a la gente le insto a que a la noche, una de las excursiones que no está incluida es Moscú de noche. La verdad que hacer Moscú de noche tiene una iluminación, es una ciudad que tiene una iluminación particular y creo que vale la pena. Una de las cosas que se visita, que es la Plaza Roja, después se visita la universidad, con los edificios, y se ve la ciudad desde arriba, porque es una lomada donde se puede visitar y ver toda la ciudad iluminada. Creo que vale la pena. Bueno, acá tenemos otra foto de los almacenes BOOM. Como ven, el calor aprieta. Ojo que Moscú, mes de julio, mediados de julio y agosto, temperaturas pueden estar fácilmente entre los 35 y 40 grados de temperatura. Todos los veranos hay días pico con estas temperaturas. Son ciudades, y lo digo tanto para San Petersburgo como Moscú, son ciudades donde no hay casi sitios con aire acondicionado o con negocios con heladeras o con neveras. No es lo común que haya estos calores tan grandes, entonces no están acostumbrados a soportar estas temperaturas tan altas. Lo digo porque a veces cuando suceden estas cosas, la gente dice, uy, sí, me fui a comprar un helado y los helados están a veces derretidos. Sí, porque ellos no están acostumbrados a tener 35 o 40 grados de temperatura. Es una cosa que sale de lo normal. Serán a lo mejor 3 o 4 días, pero salen de lo normal. Esta para mí es la visita más interesante que se puede hacer dentro de lo que es el casco histórico de Moscú, de la zona céntrica, es la Plaza de las Catedrales.
Esta plaza de las catedrales convergen 6 catedrales en esta plaza, son todas distintas en sus cúpulas, en su colorido, en su formato, y desgraciadamente no se pueden visitar las 6 catedrales porque falta tiempo. Sí, nosotros tenemos incluidas 2 catedrales, la visita a 2 de las catedrales para que la gente entre y pueda hacer la visita. Son todas catedrales ortodoxas, que no lo he dicho antes. Hay que demostrar un mayor respeto. Los ortodoxos son un poquito más limitados en sus formas de aceptar a que la gente vaya a visitar sus catedrales. No niegan la entrada, pero sí piden mucho el tema, restringen mucho por la vestimenta y por el respeto dentro de los sitios religiosos. Yo acá, como decía antes, habitualmente no da tiempo más que para visitar 2 de las catedrales por dentro. Creo que vista 2 están vistas todas. Lo que sí son llamativas son las catedrales por fuera porque tienen un colorido particular y diferente unas de otras. Entonces eso sí que vale la pena de poder hacer. Otra de las cosas que se visitan es este Parque de la Victoria. Este Parque de la Victoria es también llamativo. Indudablemente en este país todavía sigue habiendo muchos monumentos que son simbólicos de la época soviética. Entonces lo digo también porque esto es otra de las visitas que se hace a pie. También se visita la parte céntrica. Esto está justo pegado a las catedrales, el Cañón del Zar, que no se disparó nunca, pero que es una de las fotos características de Moscú, y la famosa campana zarina, que quedó rota, que está también en la misma plazoleta donde está el cañón. Son todas visitas que se hacen a pie. Nosotros en Moscú, los días que estamos, y en San Petersburgo, los días que estamos, no volvemos al barco a comer. La comida está incluida en restaurantes céntricos, con lo cual no perdemos el tiempo volviendo al barco, esos 20 minutos que yo dije antes, 25 minutos, que la gente llega al barco, se va a su camarote, vuelve a salir. No, acá se come en el centro, en 1 hora y media se ha comido y se sigue visitando la ciudad. Lo normal es que a las 9 de la mañana se ha salido del barco y a las 5, 5 y media de la tarde estamos de regreso en el barco. O sea, los días de Moscú y San Petersburgo son días largos, pero días muy bien aprovechados. Una de las visitas históricas también que yo diría que ningún cliente debería perderse, la famosa visita al metro de Moscú, con distintas estaciones. Habitualmente son 3, 4 estaciones las que visitamos. Todas estas estaciones tienen cantidad de mármol, cantidad de detalles, sobre todo de la época soviética, por los famosos gremios o trabajos que hacían a veces, los distintos oficios que había. Pero es llamativo visitar 2, 3, porque es uno de los metros, yo creo, más más simbólicos que hay en el mundo, es el metro de Moscú. Y otra de las visitas que tenemos en Moscú, que es una visita opcional, es la del Teatro Bolshoi. Yo habitualmente con el Teatro Bolshoi siempre tengo la precaución de comentarle a la gente, este es un teatro caro, la entrada no es barata. A veces la gente hace una mala comparación de lo que ve por internet, pero no sabe que Politours le va a llevar esa noche, que es la visita al teatro, los que hayan elegido esta visita, les va a llevar desde el barco, les va a dejar en la puerta del teatro, les va a esperar en la puerta del teatro y les vende la entrada. Cuando hay gente que a lo mejor, y yo he tenido gente amiga que ha comprado la entrada a reventas en la puerta del Teatro Bolshoi, después se puede encontrar que está en el segundo gallinero o en el tercer gallinero, o que justo la entrada que le vendieron al frente tiene una columna y no tiene buena visibilidad. Entonces advierto de que a veces sí se consiguen entradas más baratas. Lo que pasa es que uno tiene que comprar un ticket en ruso y a menos que hable ruso no sabe lo que está comprando. Entonces, esto es una pequeña advertencia de que a veces lo barato puede salir caro cuando la gente se arriesga a comprar las entradas por su cuenta en la puerta de entrada del teatro. Para la gente que va a hacer esta visita, también cuando regresa al barco, la cena la tiene incluida, pero es cena fría, porque regresa después de las 11 de la noche.
Bueno, una vez que terminamos Moscú, el barco se empieza a mover y ya vamos con dirección a Uglitch. Todas estas ciudades que yo voy a comentar, a partir de las dos grandes que son Moscú y San Petersburgo, son paradas de poco tiempo. Si ustedes lo han visto anteriormente, habitualmente paramos 3 horas, 2 horas, 3 horas y media. No son paradas de más tiempo, porque el recorrido entre Moscú y San Petersburgo, si bien es un recorrido a través del río, son 800 kilómetros para recorrer en 4 días. Con lo cual el barco, la velocidad máxima que alcanza 20 kilómetros por hora, pero esos 20 kilómetros por hora hay que ir a esa velocidad porque hay que pasar 19 esclusas en el recorrido. Entonces, estas esclusas, todos los barcos tienen un horario para pasarla, con lo cual no nos podemos demorar más de la cuenta en las visitas que tenemos estipuladas en cada una de estas poblaciones, porque no solamente las esclusas las pasan los barcos nuestros, las pasan más barcos y las pasan también barcos de carga. No olviden que toda esta zona que vamos a atravesar desde Moscú a San Petersburgo es tundra pura y dura, es bosque, bosque y más bosque. Ese es el paisaje que vamos a tener a lo largo de 4 días de recorrido. Como nosotros sabemos que paramos muy poco tiempo, de horas en cada ciudad, hemos buscado, este barco es el que más entretenimiento tiene de todos nuestros barcos. Tenemos las horas muertas, por así decirlo. Acá tenemos clases de ruso. Yo aprendí ruso en este barco. Sé decir, al día de hoy solamente me acuerdo 3 palabras en ruso, pero aprendí por lo menos el alfabeto ruso. Aprendí a decir suegra en ruso, que se dice estorbo. Ah, no, eso no era así. Eso se dirá en otros idiomas. No, pero sí, sí digo que se puede aprender ruso. Hay clases de cocina rusa, hay clases de política rusa, hay degustación de caviar, hay degustación de vodka. O sea, intentamos que la gente se mantenga muy entretenida con juegos y con clases para que pueda tomar el mayor conocimiento posible de todos estos, de este país en distintos aspectos que podemos nosotros ir conociendo bajo distintos aspectos. Bueno, cuando llegamos a Uglitch, lo primero que vamos a conocer es esta catedral que estamos viendo aquí, que es la Catedral de la Transformación, que se visita, y vamos a visitar también la iglesia de San Dimitri. Como ustedes pueden ver, todas estas iglesias interiores son llamativas, la parte arquitectónica que tienen. Este es un pueblito chiquito. A nosotros cuando llegamos a Uglitch nos están esperando, caminamos 300 metros y ya estamos en el centro de Uglitch. Es una pequeña aldea, por así decirlo. Es una pequeña población. Una vez que terminamos de hacer estas 2 visitas, que son visitas guiadas con nuestro personal de a bordo, que es el que hace de guías de estos sitios, se vuelve a subir al barco y la parada siguiente es en Yaroslav. Yaroslav, yo les comento lo primero, que es una ciudad patrimonio de la humanidad, con lo cual ya el contenido arquitectónico, el contenido cultural que tiene esta ciudad ya es una ciudad más grande. Esta es una de las 5 ciudades que forman parte del Anillo de Oro, de las que rodean Moscú. Esas 5 ciudades que se llaman Kremlin, o que le dicen Anillo de Oro, son las 5 ciudades que eran la línea defensiva que rodeaba Moscú en la época que Moscú era atacada por turcos otomanos, por cosacos o por mongoles, con lo cual estas 5 ciudades eran las 5 ciudades llamativamente, y después lo vamos a ver a lo largo del otro recorrido del Volga, son todas ciudades que eran amuralladas, todas ciudades que eran protegidas, que eran la primera línea de defensa para que no pudieran llegar las tropas hasta Moscú. Parte de esto también le pasó, si ustedes han visto alguna vez en historia o conocen algo de historia, parte de esto también le pasó a Hitler cuando atacó Rusia en la Segunda Guerra Mundial, que se quedó a las puertas y el invierno terminó venciéndole y tuvo que regresar a Alemania. Bueno, esta es una de las iglesias para mí más bonitas que se visitan en Yaroslav, la iglesia de San Juan el Bautista.
una iglesia muy llamativa. Y vamos a ver la iglesia de San Elías. Esta iglesia es patrimonio de la humanidad. Acá hay una foto nocturna, pero lo que vale más de esta iglesia, aparte de la parte arquitectónica, es que el interior de esta iglesia tiene muy buenas pinturas y la gente las puede visitar. El museo interior, yo acá he sacado y he puesto una foto, son todas figuras iconográficas, ustedes ven, son todas figuras ortodoxas, a los santos, al Jesucristo, lo rodean siempre el halo, ese de pan de oro, ese halo de santidad. Entonces esto demuestra que es toda pinturas y esculturas que son de tipo ortodoxo. Este monasterio, que yo dije antes, se puede visitar el museo de la iglesia, vale la pena de poderse hacer culturalmente. La siguiente visita es el monasterio de Goritsi. Este monasterio es el monasterio más grande de toda Rusia y es el monasterio de San Cirilo el Blanco. Acá nosotros llegamos en el barco, vamos a bajar, subimos a un autobús, en 3 minutos, 4 minutos, nos posicionamos en este monasterio que tiene monasterio y catedral dentro. La visita está incluida y yo diría que acá lo más bonito que se hace, o que a mí me llamó particularmente la atención de esta visita, es que dentro del monasterio nos están esperando una quincena de monjes que nos dan unos cantos gregorianos, 20 minutos de cantos gregorianos como amenización, aparte de las figuras que son espectaculares, las figuras que tiene este monasterio por dentro. Acá tenemos los iconos de este monasterio, y aparte de esto tenemos a los monjes que nos hacen sus cantos gregorianos. Y acá tenemos la entrada al lago Onega. Es un lago que yo dije anteriormente inmenso. Acá vemos una foto de lo que es la tundra que rodea al lago. Habitualmente, tanto el lago Onega como el lago Ladoga no son, es donde posiblemente el mes de agosto, y lo cuento anecdóticamente, como este lago es tan grande, los días que hay viento, que tiene que haber un poquito más de viento, en el mejor mes de agosto se suele dar este fenómeno, a lo mejor el barco puede tener un pelín de movimiento por el viento, porque es un lago tan grande que indudablemente avanzar sobre este lago puede ser que, aunque sea un lago tranquilo, con el viento puede haber algún tipo de pequeño oleaje, pero no es lo normal ni lo común. Y la última de las visitas que tenemos es la visita a la iglesia de la Transfiguración en Kisi. Para mí, otra de las maravillas que tiene Rusia, esta iglesia es patrimonio de la humanidad, es un complejo de madera con sus 17 cúpulas en forma de cebolla del siglo XV. Estas iglesias han sido declaradas patrimonio de la humanidad. Todo el artesonado de estas iglesias y el armazón está hecho sin clavos y sin tornillos, está totalmente ensamblado y lleva más de 500 años y sigue en pie. Creo que es una de las cosas más bonitas a poder ver en el interior de Rusia. Y yo en esto, si me permiten, siempre hago hincapié que Rusia tiene, así como hay gente que va y hace un circuito Moscú-San Petersburgo, que Politur también lo tiene, creo que por precio y por conocimiento, el precio de un barco de 11 días es el mismo que de un circuito de 8 días y verdaderamente se conoce la Rusia interior, que tiene muchísimo para ofrecer y muchísimo para poder sacar provecho a un cliente. Lo digo porque es una forma diferente de hacer el destino. Estas son las cúpulas que he querido sacarles la foto de más de cerca para que ustedes viesen el trabajo que tienen con sus cúpulas, con sus cruces, perdón, en forma de cruz ortodoxa, la forma ortodoxa. Bueno, esa fue la última de las visitas y ya llegamos a disfrutar de San Petersburgo, la otra gran ciudad que tiene Rusia. Indudablemente, esta ciudad, a mi juicio, es mucho más parecida al resto de Europa. Incluso aquí, en la época ya de Catalina I, Catalina llamó
y hizo de esta ciudad un complejo de lo que era en esa época Francia. Llamó a grandes adelantados y grandes artesanos y grandes pintores de la época, compraba grandes colecciones de pintura, llevó un desarrollo de Francia, de la Francia post-Revolución Francesa, con sus ideas, y ahí empezó y surgió la ciudad de San Petersburgo, que es una ciudad que tiene solamente 300 y pocos años. Yo diría que San Petersburgo, por sus canales, muchas veces la gente la compara con Venecia, por sus pinturas, que vamos a ver el tercero de los museos más grandes y más interesantes del mundo, que es el Hermitage. También mucha gente es otro de los motivos para conocer San Petersburgo, pero yo creo que la gran riqueza de poder conocer San Petersburgo está en sus calles, en poder caminar esta ciudad. Repito lo mismo que dije antes, nosotros vamos a tener el barco amarrado a 15 minutos de la ciudad de San Petersburgo. A partir del día que visitamos, llegamos de noche a San Petersburgo, a partir del día siguiente, 9 de la mañana salimos, llegamos a pleno centro de San Petersburgo. Pleno centro es Avenida Nevsky, que es la avenida principal, y el primero de lo que visitamos, el primer monumento que visitamos es el Museo del Hermitage. Este museo es espectacular. Yo lo único que digo, bajo mi concepto de haberlo hecho y de haber hecho esta visita, creo que para aquellos clientes que les interese la pintura, como este museo es inmenso, es el tercero más grande, la tercera pinacoteca más grande del mundo, tiene más de 5 millones de pinturas, no están todas expuestas indudablemente. Las primeras salas, habitualmente los guías se detienen demasiado y son las salas de pintores rusos. Y cuando uno llega al final de la visita, donde están los pintores del último siglo, fines del siglo XIX, comienzos del XX, los impresionistas, todos los pintores de los últimos tiempos, los más famosos, los más conocidos, ya tiene que verlos uno a vista de pájaro y pasar rápido, porque queda poco tiempo, porque es una visita que lleva una mañana entera. Entonces, yo lo digo bajo mi concepto. Para aquellos clientes que tengan interés más en la pintura más moderna o de pintores diferentes, que son los que más han destacado, las primeras salas no es que no valgan la pena, vale la pena, pero no se detengan tanto, pueden irse adelantando y total al final todos salen por la misma puerta porque no hay nada más que una puerta de salida y pueden ver mejor las salas de los pintores de los últimos 150 años, que son posiblemente las mejores pinturas y las más destacadas que tiene este museo. Acá tenemos otra foto con las famosas carrozas. Para la gente que quiera subir estas carrozas, es una de las cosas que se vende ahí a los turistas, poder subir estas carrozas y hacer un paseo a caballo. ¿Qué más se puede ver en San Petersburgo? Bueno, otra de las visitas que tenemos es la iglesia de San Isaac. Esta es una catedral bastante moderna, que está en pleno centro de la ciudad. También se hace la visita interior, que uno la hace por su cuenta. A uno le han detallado qué se puede ver, que es lo más característico. Y acá vamos a ver desde lejos la fortaleza de San Pedro y San Pablo, que es una pequeña isleta que está al frente del Hermitage, que se hace la visita a pie, que también lleva una mañana completa a conocer todos estos monumentos que componen San Pedro y San Pablo. Es otra visita histórica, es otra visita que es interesante, sobre todo porque en el trayecto vamos a pasar, por ejemplo, vamos a ver un acorazado, el famoso acorazado Aurora, que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a poder ver esas columnas que ustedes están viendo ahí con distintos elementos de marinos, con lo cual todo lo que sea el paseo marítimo hasta llegar a la fortaleza de San Pedro y San Pablo es llamativo. Otra de las cosas que vamos a poder visitar en San Petersburgo, los famosos canales. Aquellos clientes que quieran podrán subirse a algún barquito. Los hay, estos pequeños barcos que les van a llevar
hacer una visita de 1 hora, la visita histórica por los canales de San Petersburgo, para aquellos clientes que lo quieran y que les guste. Yo creo que es mejor callejear la ciudad, patear la ciudad, como digo yo, pero bueno, hay gente que tiene otro gusto y lo puede hacer también. Este sí que es uno de los monumentos más interesantes que se pueden ver en San Petersburgo, que es la iglesia de San Salvador de la Sangre. Esta iglesia, para mí, es la más bonita de todas las que se pueden ver en el recorrido. La verdad que desgraciadamente es difícil de fotografiar esta iglesia completa porque tiene mucha estructura de uno y de otro lado. Incluso acá hay un puente que ustedes están viendo, con lo cual es difícil que salga la foto completa, pero es una iglesia que tiene un colorido y una profusión de arte espectacular. Vale la pena de conocer por dentro. Acá tenemos las pinturas de esta iglesia por dentro. Para mi gusto particular, indudablemente, creo que es la iglesia más bonita de las que se puede ver en todo Rusia, en su parte interior, por las pinturas que tiene. Y visitas opcionales, vamos a tener 2. El Palacio Yusupov, que es un palacio medieval, como tantos otros de Europa, indudablemente que puede valer la pena para aquellos que les guste este tipo de cosas y de productos, de conocer las sillerías, las cosas cómo se manejaba la nobleza en la época medieval. Y para mí, esta es otra de las visitas de que yo diría a un cliente que no debería perderse. El Palacio de Peterhof. Este Palacio de Peterhof está a las afueras de San Petersburgo. Hay que hacer un trayecto de bus de aproximadamente 40 minutos para llegar al Palacio de Peterhof. Es una visita opcional, repito. Lo bonito de este palacio, si la gente va en un mes de junio, de julio, de agosto, es que es un palacio que era el palacio de verano de la corte. Es un palacio donde ya desde que se entra hay una cantidad de gente que está vestida con vestimentas de la época. Entonces, a la gente que le guste la fotografía, va a poderse hacer fotografías con las doncellas, de cómo vestían en la época del 1700. Y cuando llegamos, yo acá desgraciadamente no puedo poner todo lo que es el Palacio de Peterhof, pero todas estas fuentes de agua y cascadas de agua se ponen en funcionamiento a las horas, a las en punto. Entonces, a las 10 en punto, a las 11 en punto, a las 12 en punto, a las 1 en punto, se ponen, y la verdad que es hermoso poder ver todas estas fuentes en funcionamiento, porque el colorido que les da y las fotografías que se pueden hacer son llamativas. Acá tenemos la avenida. Esta avenida que se ve, yo desgraciadamente tengo que cortar la foto, pero si la avenida la terminásemos de ver, esta agua termina en el mar Báltico, porque San Petersburgo da al mar Báltico. O sea, este palacio está justo tocando las puertas del mar Báltico. Bueno, y ahí he terminado el recorrido del barco nuestro, que es el de 11-12 días. Yo hoy quería agregar otro producto que tiene Politours para aquellos clientes que ya son muy viajados y que quieren hacer algo más dentro de Rusia. Politours tiene un producto que a mí me consta que hay 3 países en Latinoamérica que lo venden y que nos lo han vendido durante todos estos años que yo llevo en Politours. Uno de ellos es Uruguay, por eso que este producto lo he incluido. Esta ruta es una ruta diferente, es una ruta que yo no sé si ustedes lo saben, pero lo comento. Los barcos, cuando termina la temporada, en el mes de fines de septiembre, comienzos de octubre, no pueden terminar y quedar en el río Volga, porque el río Volga se congela. Como el río Volga se congela, los barcos tienen que terminar en la ciudad de Astracán, que ustedes están viendo aquí. Entonces Politours todos los años tiene, a comienzos de mayo, el barco tiene que salir de la ciudad de Astracán y llegar hasta Moscú, donde va a comenzar la temporada. Y al finalizar la temporada, septiembre-octubre, hay que regresar con este barco y volverlo a poner en el amarre para el invierno en el mar Caspio, que es un mar más cálido, donde la estructura no se va a dañar.
Entonces lo que les quería comentar era esta ruta del Volga que termina en el Mar Caspio. Esta ruta es una ruta que nosotros hacemos de 14 días, es la Rusia que yo diría la más profunda, visitamos una serie de ciudades, algunas de ellas patrimonio de la humanidad, y yo creo que acá la principal visita es a la parte industrial y a la parte que es la parte neurálgica de Rusia como país, en el sentido económico, porque todas las ciudades que vamos a ir tocando son todas donde están las industrias más importantes del país. Esta visita empieza en la ciudad de Moscú, no voy a contar Moscú indudablemente, porque ustedes ya lo han escuchado. Nosotros podemos proveerle de los vuelos, lo digo porque si quieren empezar a comienzos de año, en mayo, desde Astracán, nosotros desde Madrid les podemos proveer los vuelos, que yo tampoco lo he dicho con el barco anterior. Si ustedes necesitan los vuelos desde Madrid, se los podemos dar. Si necesitan los traslados, se los podemos dar. Y si necesitan noches pre o noches post a los barcos, también se las podemos ofrecer. Perdón. Este barco toca Moscú, Uglich, de la que ya hablamos, Yaroslav, que es Patrimonio de la Humanidad, de la que ya hablamos, y la primera visita diferente sería la ciudad de Kostroma. Kostroma es característica porque... No. Perdón, ¿alguien dijo algo? Kostroma es una ciudad fortaleza, como ustedes pueden ver aquí, es una ciudad que estaba alrededor, rodeando el río Volga, y esa ciudad que rodea el río Volga tiene varios monumentos interesantes a poder ofrecer. Lo primero, la gran industria del tejido en Rusia la tiene esta ciudad, la industria de la maquinaria, la del calzado, y este monasterio que es el Ipatiev, es el monasterio más interesante que tiene esta ciudad para poder conocer. Nosotros este monasterio nos vamos a detener con el barco, estamos a 3 minutos para poderlo visitar y se visita a pie. La visita está incluida con la catedral que está dentro del monasterio, que es esta catedral de la Dormición. Todo esto está incluido en el recorrido. Si seguimos un poquito más adelante, la segunda ciudad que vamos a visitar, Nizhny Novgorod. Esta ciudad, yo me acuerdo que en el último mundial de fútbol que se jugó en Rusia, hubo varios partidos porque esta ciudad fue sede del mundial de Rusia. Es una ciudad también, como pueden ver, fortificada, lo que yo dije antes. Habitualmente todas estas ciudades eran amuralladas, todas estas ciudades porque daban al río Volga, desde donde se las podía atacar. Por eso digo que estas ciudades son interesantes de poder conocer. Esta ciudad destaca porque la industria de automóviles está en esta ciudad, y aparte por el equipamiento militar que tiene esta ciudad. La tercera de las ciudades que vamos a visitar es Cheboksary. Esta ciudad es una ciudad un poquito más pequeña. Acá estamos viendo un teatro, es una ciudad que se hace una visita bastante más rápida, también destaca por su industria, y yo creo que vamos a llegar a la mejor, diría, de todas las visitas que se pueden hacer, que es la ciudad de Kazán. Ustedes acá están viendo, sobre donde está el cursor, esta es una fortaleza, y sobre la línea de fortaleza está esta mezquita, con lo cual ya nos está marcando de que esta ciudad no es ortodoxa dentro de Rusia, sino que ya nos hemos ido a una parte musulmana dentro de Rusia, de mayoría musulmana, que es la ciudad de Kazán. La ciudad de Kazán es una ciudad muy bonita para poder conocer. Dentro de su fortificación tiene muy buenos museos y principalmente toda la industria de lo que es la parte científica y laboratorios está en esta ciudad. Acá tenemos otra foto de Kazán, de lo que yo decía antes, cómo se ve la línea de fortaleza, la elevación, y después por dentro la muralla, lo que es el resto del contenido de lo que es la parte histórica.
La siguiente ciudad es Samara. Esta ciudad también fue otra de las ciudades donde lo que más destacó de esta ciudad, que casi todo, la industria aeroespacial se movió desde esta ciudad. Los famosos Sputnik, aquellos que tenemos un poco más de años y que conocimos cómo rivalizaba la industria aeroespacial rusa con la norteamericana, con los Apolo, salían de la ciudad de Samara. La gran cantidad de astronautas han sido casi todos de esta región. Y una de las cosas llamativas es que aquí Stalin hizo su famoso búnker bajo tierra por si en algún momento era atacado. Todo lo que es la industria de trenes, la industria de tractores, la industria agrícola, es propia de esta ciudad. Luego visitaremos la ciudad de Saratov, que acá vemos un hermoso puente sobre el río Volga, y los cohetes y el armamento, que es lo que yo decía antes, todas y las catedrales que tiene esta iglesia, esta ciudad, perdón, es también llamativa. Y acá llegamos a Volgogrado, que creo que es la segunda en importancia de este recorrido. Volgogrado tiene, para mí, antiguamente llamada Stalingrado, esta ciudad se hizo famosa, desgraciadamente, por la Segunda Guerra Mundial, porque fue la ciudad que estuvo a punto de conquistarla Alemania en la Segunda Guerra Mundial, no la pudo conquistar, pero costó más de 3 millones de víctimas esta batalla. Entonces, fue una batalla durísima, una batalla donde todavía quedan, acá este es el monumento a la madre patria que tiene la ciudad en la parte alta de la ciudad, y es una ciudad que tiene todavía muchos vestigios de cómo quedaron la población, lo que eran los edificios totalmente arruinados y destruidos. Este es el puente que atraviesa el río Volga de un lado al otro de la ciudad de Stalingrado. Y acá podemos ver alguna de las casas, cómo está en el estado actual, que han quedado como un museo a la calle, visitable, para que la gente vea lo que marcó esta ciudad. Y ya la última de las ciudades, que termina el recorrido, la ciudad de Astracán. Astracán, seguramente para aquellos que se acuerdan, los famosos abrigos de Astracán son de esta zona, los abrigos que se hacían con cordero nonato, esos corderos casi recién nacidos, a los que se les quitaba la piel porque daban muy buen abrigo. Esta es una ciudad también histórica, es una ciudad que tiene, yo diría que lo más importante es que toda la flota, o parte de la flota rusa naval, está atracada en la ciudad de Astracán, por eso que es una ciudad muy importante como punto de vista estratégico, a los 5 países que convergen en el mar Caspio, por eso que es una salida importante para Rusia. Está toda la industria pesquera y la industria del petróleo. No olviden que Azerbaiyán, todo el petróleo que sale de Azerbaiyán, que es país colindante, todo ese petróleo que sale de Azerbaiyán entra al puerto de Astracán, que es de donde se comercializa desde Astracán. Por eso que esta es una ciudad comercialmente muy importante. Acá tenemos algunas de las catedrales que se visitan, y bueno, yo ya con esto he concluido. No sé si hay preguntas. Agradecido por el tiempo. Creo que no me he extralimitado demasiado, que habitualmente sé que hablo demasiado y hablo mucho, y espero que les haya gustado y que hayan visto por lo menos Rusia desde otra óptica diferente, que es la de los cruceros. Vale, querido. Todo muy claro, como siempre, la verdad. No, hubieron algunas consultas ahí en el chat, pero que Gonza la supo responder, viste, que él estaba preparado para la capacitación, viste, lo demostró en el chat. Pero en verdad estaban preguntando más bien sobre todo lo que es las opcionales, cómo es que se contratan, en qué precio tenían. Sí, me he olvidado ese pequeño detalle. Las opcionales se contratan arriba del barco el primer día. Boris y su equipo les comentan, les dejan una hoja con las opcionales en San Petersburgo, en Moscú, que son las únicas posibles, y el precio que tienen las opcionales. Nosotros en el folleto las tenemos publicadas, qué es lo que se visita. No ponemos los precios, porque si pusiéramos el precio
y en vez de ser 37 euros, son 38, después la gente se queja de que subió 1 euro o de que no era el precio que estaba publicado. Entonces, por eso no ponemos el precio. Pero sí, las opcionales se pagan cash. No se pueden pagar con tarjeta y se pagan en el barco. Se me ha olvidado ese pequeño detalle. Perfecto. Está preguntando más o menos si vos tenés una idea del panorama del COVID hoy en día en Rusia. Sí, el COVID en Rusia. Bueno, Rusia, voy a ser muy claro. Rusia fue uno de los países europeos que menos le afectó el COVID al principio. Y habían dicho que empezaban su temporada el 1 de junio. Cuando ya entraron en el mes de mayo, empezó a ser gravísimo la cantidad de casos que había en Rusia. Al día de hoy, Rusia está cerrado, no deja que entren de países, ni siquiera de los vecinos, de los países vecinos, y se habla de que a partir del 1 de agosto estaría abierto Rusia. Indudablemente, yo creo que Rusia va a pasar rápido esto, porque es un país grande, es un país que tiene bastante mejor sanidad que otros países europeos seguramente, pero indudablemente que esto también le ha perjudicado a la hora del turismo, con el tema del COVID. Yo de cualquier forma creo que no quiero ser malo con nadie, pero creo sinceramente que este año 2020, si algo vamos a vender internacionalmente, de Europa hablo, será a partir de mediados de septiembre en adelante. Claro. Quien quiera creer... Ahí estaban justo preguntando por si ya lo dábamos por perdido el año. Sí. Yo a Europa, sinceramente, creo que... Los cruceros fluviales, digamos que sí. Sí, los cruceros fluviales están perdidos totalmente. Vamos a sacar cosas puntuales para 2, para 4 pasajeros, con compañías con las cuales nosotros vamos a interactuar para poner pasajeros nuestros. Pero sinceramente no va a ser, yo lo digo de corazón, pero también digo con la verdad, no va a ser el producto nuestro, no va a ser con guías nuestros, con habla hispana. Entonces, ¿para qué cliente que quiera viajar puede hacerlo? Yo sinceramente me esperaría para el año que viene para viajar en condiciones diferentes o a las que nosotros hemos tenido habitualmente en nuestros cruceros. Claro, tal cual. Bueno, no sé si hay otras preguntas, si alguien tiene alguna pregunta más para hacerle a Alejandro. No vemos otras consultas, Ale, así que bueno, agradecerte. Nada, por favor. Para mí es un gusto poderles haber contado Rusia, que es un país que le tengo mucho cariño, como he dicho siempre. Y bueno, la próxima vez que necesiten, Gonzalovsky, Aguilerovsky les va a dar la formación, la próxima de Rusia, ya que está capacitado. Gonzalovsky, yo creo que está habilitado ya para poder hablar de Rusia, tranquilamente. Ya puede. ¿Por lo civil o por lo criminal? O por lo criminal. Y para la próxima cocina una ensalada rusa, que es su especialidad. Sí. Yo creo que mucho más no le podemos pedir. Lo mató. Ya te voy a agarrar jugando de locatario acá. Me vas a pedir, por favor, perdón. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas chicos, gracias, Ale. Muchísimas un abrazo grande y nos veremos de acá 2 semanitas. Gracias, Sí. un abrazo. Bueno, y para los que siguen con las capacitaciones, mañana nosotros volvemos. Mañana sí vamos con la chancleta del short, Gonzalo. Mañana nos vamos a... El protector solar. Hay estancia en isla. Hay que preparar el protector solar, el bronceador, como dicen los españoles, el bañador, y arrancamos allá. Así que bueno, mañana a la misma hora, en el mismo canal. Así que los esperamos y muchas gracias por estar siempre. Nos vemos. Gracias, Ale. Un abrazo, Ale.